Buenas, tengan un cordial saludo por parte del grupo 224 de Microelectrónica de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. A continuación, miraremos el desarrollo, el contenido del trabajo de esta diapositiva. Primero, aspectos importantes y relevantes de la lectura, donde cada uno de los integrantes hizo su aporte en el foro colaborativo de trabajo. Segundo, discusión del caso de estudio. Aquí se planteará una necesidad de la universidad, la cual se desarrollará su solución por medio de la simulación en el software MicroWin por medio de una tabla lógica y de valores. Tercero, retroalimentación de los compañeros. Cuarta, conclusión. Quinta, referencia. Primero, aspectos importantes y relevantes de la lectura. En esta fase se estudia en la unidad lo que es la lógica programable, diseños de circuitos y los más comunes en la construcción de sistemas electrónicos para el procesamiento de información o la ejecución de programas. En el estudio de la unidad 3 se conoce el uso y funcionamiento de los microcontroladores, los más comerciales y sus aplicaciones en la electrónica. La lógica que utiliza los circuitos programables son sistemas encapsulados de circuitos que permiten mediante un lenguaje asignar directrices según el diseño deseado. Es por eso que hoy en día la mayoría de los dispositivos que abarcan los sistemas electrónicos han involucrado la programación como la alternativa de mejoras en cuanto al manejo de la electrónica se refiere. Se entiende por dispositivo programable aquel circuito de propósito general que posee una estructura interna que puede ser modificada por el usuario. A continuación, miraremos un mapa conceptual donde se clasifican las memorias según su aplicación y su uso. Tenemos la aleatoria, en las cuales se dividen volátiles y no volátiles. En las volátiles tenemos las SRAM. A su vez, se clasifican por simple puerto y doble puerto. Tenemos las DRAM. Las no volátiles, la ROM, la PROM, la EPROM, la Flash y la NVRAM. Las secuenciales, registros de desplazamiento, circuitos de acoplamientos de carga, FIFO y LIFO. En estas secuenciales son circuitos aquellos que lo conocemos popularmente como circuitos de reloj, que son aquellos en los que se utilizan para darle pulso a un sistema electrónico, para darle una señal de reloj, un pulso modulado. Y las de contenido, que son las CAN. Entre los circuitos programables más comunes tenemos los FPA, que son dispositivos de tercera generación con bloques lógicos basados en LUT, que son unas tablas de código, las cuales permiten el procesamiento con mayor rapidez y mayor volumen de datos. Tiene una matriz de interconexión mucho más compleja y distribuida que los EPLD. Existen versiones de FPGA que tienen como elementos de memoria celdas SRAM, las más comunes, además de ser antifusible, o sea, una protección al circuito, y flash, lo que permite cargar y borrar información. Dice, con la RAM se tiene la ventaja de poder implementar diferentes tipos de memoria, además de poseer una mayor densidad de integración, lo que permite mayor realización lógica. Entraremos al estudio de caso, el cual será el siguiente. Los diseñadores deberán crear un circuito integrado capaz de controlar la temperatura del laboratorio. Para ello tendrán un sensor de grados de 8 estados, en lo que se destacan mayormente las temperaturas más alcanzadas. También contarán con un techo movedizo de apertura y cierre y dos ventiladores para la ayuda de la refrigeración del laboratorio y dos LED de indicación de estado caliente o frío según la temperatura del laboratorio. Para poder comenzar con el diseño del circuito integrado, se ha diseñado la siguiente tabla con las condiciones predefinidas. Aquí tenemos la división del sensor de temperatura, el cual será las entradas de nuestro diseño, de nuestro circuito.
y aquí tenemos la explicación en los cuales será diseñado nuestro circuito, las entradas, ventilador 1, ventilador 2, LED de temperatura promedio. Por ejemplo, cuando el sensor de temperatura esté marcando los 10 grados centígrados, el panel del techo se cerrará, el ventilador 1 se apagará, el ventilador también se apagará y el LED de temperatura promedio también estará apagado. O sea que tendremos aquí 1, 2, 3 y 4 señales en cero. Cuando el sensor de temperatura está en 18 grados, también el panel del techo se cerrará, el ventilador 1 se apagará, el ventilador 2 se encenderá y el LED promedio se apagará. Entonces aquí ya veremos la modificación cuando el sensor de temperatura está en 18 grados. Ahí tenemos un nivel lógico en 1 que será encendido. A continuación entraremos en el diseño del circuito integrado. Para dar inicio a la etapa de diseño se deben hacer ciertas consideraciones. La primera es realizar una representación binaria de cada valor de temperatura mostrado en la tabla 1. La segunda, representar el estado cerrado para el caso del panel del techo y apagado para el caso de ventiladores y el LED como un 0 lógico, y los estados de abrir y encender como 1 lógico. De esta manera la tabla 1 se transforma en... Bueno, aquí ya se ve más explícito con una tabla de valores lógico, lo que significará que cuando el sensor de temperatura esté a 10 grados centígrados, nuestra entrada A, B y C estaremos en valores lógicos número 0, y aquí abreviamos lo que son el ventilador 1, ventilador 2, el LED de temperatura promedio y la puerta, lo que es la ventana corrediza, el techo corredizo, movedizo. Entonces aquí ya podemos ver según como nuestro sensor de temperatura nos marque. Entonces ya podemos realizar nuestro diseño y aquí tendremos esta tabla de valores, la cual nos facilitará el diseño en el micro. Aquí, para mayor realización del circuito, para una mejora del circuito y mayor facilidad, entonces simplificaremos nuestros estados lógicos número 1, el cual son los que nos interesa, y de esta forma, para la salida del techo movedizo, tenemos la figura número 2, el cual nos explica sus estados lógicos 1. Para la salida del ventilador 2 tenemos la figura 4, la cual también nos muestra en el mapa de Carnot sus 4 valores lógicos que están en 1. E igual para el ventilador número 1 está la figura 3, y para el LED de temperatura promedio está la figura número 5. Este mapa de Carnot es muy útil, ya que por medio de esto nos permite la simplificación de circuitos por medio de la explicación o por medio de la simplificación utilizando la álgebra booleana. Bueno, a continuación ya mostraremos lo que es el diseño del circuito hecho en el simulador. Aquí miramos nuestras entradas están en 0 o nuestras entradas están en estado lógico. En este momento miraremos lo que son las conclusiones. Con el desarrollo de la segunda etapa se conoce acerca de circuitos programables y los tipos que existen. Los circuitos lógicos son una combinación de elementos electrónicos basados en programación. Su principal elemento son las compuertas lógicas, las cuales realizan una operación matemática para procesar una o varias entradas. Gracias a las memorias, un PID puede realizar secuencias, cargar un programa para ser ejecutado en un proceso industrial, poder programarse o modificar valores de entrada y salida. Conocimos con gran propiedad los circuitos programables FPGA, los cuales son integrados de tercera generación que utilizan tablas
código realizando la ejecución de programas con mayor velocidad, mayores rutinas de ejecución. Aquí podemos agregar en las conclusiones que podemos utilizar como sensores de temperatura. Hay unos comunes que son los termistores, que están constituidos en NTC y PTC, coeficiente de temperatura positiva y coeficiente de temperatura negativa, que en la industria son los de mayor aplicación y que permiten una mayor confianza en el momento de la ejecución de trabajo. Bueno, señores, gracias por su atención. Espero que haya llenado sus expectativas y estaremos en un próximo trabajo.